mientras yo viva, al regimiento no vas a entrar. Así que ve y le dices a los allá donde estabas que no, pero vas a decirle a ellos que no vas a entrar de militar. Cuando fallece mi papá, ya entro de lleno al ejército mexicano. Fue en los años 90 cuando yo me di de alta en el 18 Regimiento de Caballería Motorizada. Ya que le dice, mis generales, yo estoy al mando de esta sección. No, tu edad no te va a permitir resistir en aquella área árida. Es un calor inmenso que no te imaginas, y tu edad no te lo va a permitir. Entonces yo no quiero fallas, no quiero fallas. Entonces tú te quedas, subteniente toma el mando. Cuando pasa la tragedia prácticamente casi teníamos el mes ya en el curso. El sargento segundo Gustavo Romo García, él se da cuenta que no íbamos bien, íbamos mal. Entonces le hace ver al subteniente, el subteniente de una manera muy, pues... Arrogante, le dice, mira, tú sargento, no me vas a decir lo que tengo que hacer yo. Yo soy el oficial que está al mando de esta sección. Cuando el calor llegó a su máximo nivel, fue el primero que cayó, fue el primero que desvaneció. El cabo de transmisiones, José Luis Cota Santillanes. Váyanse por aquí, así con ese tono. Váyanse por aquí váyanse. Aquí está el cañón David, por el cañón David. Váyanse por el cañón David y tomen rumbo a la carretera. Porque si alguien de ustedes tiene que llegar para podernos salvar. Adelante me voy a encontrar una pendiente de 75 grados, pero a la cual tengo que subir para salvar mi vida. Agarra su carta y se la guarda en su uniforme. El que me quiera seguir, voy sobre el cañón de David. Y se encamina él, se levanta un soldado, otro y otro. Se empiezan a levantar los soldados a encaminarse hacia ese cañón, porque yo ciertamente donde estaba, pues yo también me decidí a caminar. Entonces yo le hablaba en el dialecto para reanimarlo. Él intentaba levantarse, pero no tenía la condición de levantarse. Entonces lo que él me comenta, no, me dijo, no, vete, porque así le decía, vete porque si me cargas, te vas a morir junto conmigo. Mejor vete. Somos hermanos. No me dejes morir. Ayúdame. Yo me conduzco con él pero él estaba enterrado. Y yo lo empiezo a desenterrar. Entonces, él estaba en puros paños menores también. Y yo le pregunté, ¿por qué te quitas el uniforme? ¿Qué pasó con tu uniforme, René? Es que me quedé solo. Así, me quedé solo. Allá atrás, como a días atrás, se quedaron los demás. Y yo cambié mi uniforme para hacer una señal de humo. Me quité la maleta, le saqué ropa, cosa por cosa de la maleta. No traigo agua, René. En tu ánfora traes agua. Mi ánfora, me agarré mi ánfora, me le quité el tapón. No traigo agua, René. Yo te quiero ayudar, pero ¿cómo te ayudo, René? Yo te quiero ayudar. No, me dijo, vete. Me dice, levántense, soldados, que no escuchan el helicóptero. Levántense. Y nadie, pues, hacía el esfuerzo, pero no tenían fuerza como para levantarse. Yo recuerdo que el sargento pasa por encima de mí porque es un recoveco donde estábamos metidos, como una semicueva. Y él pasa por encima de mí. ¿Qué no estás escuchando el helicóptero, cabo? Me dice, ¿qué no escuchas el helicóptero? Pero sí escuchaba, pero no tenía fuerza yo como. Y en medio de nosotros se mete un soldado. Cuando estábamos discutiendo, ya nos gritábamos los dos, Sí. Era un momento desesperante ya en esas situaciones. Era un momento desesperante, nos gritábamos, se mete un soldado por medio, entre los dos, nos separa y carga su arma. Y sargento, es agua de nosotros. Y nos la vamos a tomar. Está bien. Y vamos a seguir adelante con esto. Lo que le dice mi cabo Huicho, eso es lo que vamos a hacer. Es ilógico regresarnos. Allá nos vamos a encajonar otra vez. De nuevo. Es ilógico lo que quiere hacer usted. Si uno se me muere, todos se me deben de morir. No quiero a nadie en vivo. A nadie. Si uno se me muere, no quiero a nadie en vivo. Ahí yo tuve un trance muy fuerte. Sentí las ganas de... Cuando llegamos allá ya había
Desgraciadamente mis hermanos, 14 de ellos estaban muertos. ¿Cómo se encuentran, mi gente? Bienvenidos a un nuevo capítulo, otro más de su podcast Entre las Tropas. De verdad que este capítulo yo ya tenía tiempo queriéndoselos traer, la historia de la sección que se perdió en la Laguna Salada. El día de hoy, la verdad, nos acompaña un elemento que perteneció a las Fuerzas Armadas, ejerció la jerarquía de cabo de caballería, Eulalio Bacasegua Huicho. Bienvenido, mi comandante. La verdad, le digo, su historia está muy impresionante y me gustaría que todas las personas que nos ven por el conducto del canal de Sargento 43 y todas las plataformas, pues la conozcan. Me gustaría más que nada que nos platicara usted paso a paso, que iniciara. Me comentaba hace ratito fuera de cámaras que como usted como niño miraba a aquellos militares que sacaban a sus caballos y de ahí donde le nace las ganas de pertenecer al ejército mexicano. Sí, efectivamente. Y gracias por esta oportunidad y con un gran honor. Claro que sí, le platico algo de esta historia que pues ha sido pues muy interesante. Y después de la desgracia, pues aquí seguimos adelante y para cualquier duda, pues aquí estoy para contarla. Cuando yo tenía alrededor de 6, 7 años de edad, en mi niñez, yo miraba a la caballería que ahí en mi ejido, Gabriel Leiva Solanomi, ellos hacían prácticas de acrobacia. Entonces nosotros de niño, yo tenía pavor a los militares. Entonces de la ventana yo miraba, de la ventana de mi casa yo miraba que las acrobacias que hacían los soldados, los militares. De ahí nace el querer ser militar. Yo me metí en mi cabeza, cuando yo sea grande, voy a ser militar. Y así fue efectivamente. Yo pertenezco a una etnia mayo y oreme que están enclavados por siglos en el norte de Sinaloa y sur de Sonora, de la cual yo me siento muy orgulloso. Claro que sí, aquí estamos para explicar toda esa tragedia. Le mandamos un saludo a toda su familia, a toda la comunidad que nos va a ver, y de verdad me gustaría que me platicara cómo inició usted en las Fuerzas Armadas, cómo fue a darse de alta y el transcurso que tuvo para llegar al día donde los mandaron al curso de operaciones especiales. Pues yo de un inicio, cuando yo tenía 17 años de edad, yo intenté, porque yo ya tenía en mi cabeza ser militar, yo intenté entrar al cuartel, entonces, pero sin la autorización de mis padres. Me fui al cuartel, me informé, pero yo iba solamente a pedir información y me quedé. Entonces todo ese día me quedé. Al siguiente día, bueno, salí en la tarde, al siguiente día regreso al cuartel. Estaba en las vacaciones de verano, pero yo no le había dicho a mis papás que yo quería ser militar. Pero alrededor de 3, 4 días que yo estuve asistiendo al 18 regimiento, en uno de esos días me cortaron el pelo. Llego a mi casa y mi papá me dice, ¿por qué traes el pelo de esa manera? Pues yo le dije que estaba yendo al cuartel y que quería ser soldado. Y él me dijo que no, tú no vas a entrar al regimiento. Mientras yo viva, al regimiento no vas a entrar. Así que ve y le dices a los allá donde estabas que no, pero vas a decirle a ellos que no vas a entrar de militar siempre. ¿Llevaste algún documento? Sí, llevé mi acta de nacimiento y una documentación que me traes esa documentación para acá. Al siguiente día yo llego al regimiento y me conduzco con un mayor y yo le digo que siempre no, porque mi papá no había querido que yo entrara al regimiento. Entonces, pues, me da mi documentación y me regreso a mi casa. Claro, con su respectivo tablazo, como se acostumbraba antes. Y me regreso a mi casa y efectivamente, cuando fallece mi papá, ya entro de lleno al ejército mexicano. Fue en los años 90 cuando yo me di de alta en el 18 Regimiento de Caballería Motorizada. Ya como soldado de caballería. Como soldado de caballería. Aquí me llama mucho la atención porque anteriormente sí se podía ingresar a las Fuerzas Armadas siendo menor de edad. Usted ingresó cuando recién era menor de edad, tenía 17 años. Sí, porque mucha gente tiene esa duda, pero antes sí se podía, siendo menor de edad, sí se podía ingresar a las Fuerzas Armadas. Ahorita ya claramente ya no se puede. ¿Cómo llega usted? Porque yo tengo conocimiento que ese regimiento le llega el cambio a toda la unidad. ¿Cómo aceptó el cambio usted de unidad? Bueno, del lugar, porque se va a la unidad completa. Sí, efectivamente, cuando nos llega el cambio de unidades, uno pues
sí lo arrancan de su alma, donde uno nace, de donde uno crece, y pues es también desesperante dejar a la familia. Sí, claro. Y pues nos llegó el cambio, pero como uno como militar tiene que ejercer y tiene que adaptarse a esta vida. En ocasiones es difícil, en ocasiones es emocionante, en ocasiones pues pasas tantas emociones, buenas y malas, pero cuando uno trae en la sangre de querer servir al país, de querer demostrar lo que uno puede hacer dentro de la fila del ejército, pasa todas esas pruebas aún a la distancia de la familia. Nos fuimos, nos fuimos de cambio a Nogales, allá permanecimos. Ya estando en Nogales, pues me adapté, me adapté. Me adapté un poco más a lo que es la vida militar. Me gustaría que nos contara un poquito, no sé si recuerda, usted viene del adiestramiento del CABIR o del CABI. Del CABI. Del CABI. Me gustaría que nos contara un poco, regresándonos un poco a sus inicios, de cómo fue sus primeros adiestramientos, porque la gente tiene muchas dudas, hay muchas comparaciones a conforme han pasado las Fuerzas Armadas el tiempo, ha cambiado muchas cosas. Y yo todavía vengo de una disciplina de a tablazos, todavía me tocaron a mí los tablazos. Entonces ya hay soldados que ahorita no, pues, desgraciadamente yo creo que era una forma un poquito complicada de ejercer la disciplina, pero yo creo que esa disciplina ha servido o le sirvió a los soldados antiguos que te metieran exclusivamente y rígidamente en la disciplina. Y ahorita en la actualidad hemos vivido demasiadas cosas de indisciplina y yo siento que todo viene al adiestramiento. Entonces me gustaría que nos platicara un poco de su adiestramiento. Sí, sí, claro. Mire, es que en aquel tiempo los adiestramientos eran muy, muy fuertes, muy pesados. Todo tipo de adiestramiento. Y cada adiestramiento fuerte que nos ponían los instructores, siempre nos hacían ellos ver y conocer que era para fortalecer nuestro pensamiento, mi forma de ser, porque nosotros veníamos de una vida civil. Nosotros llegamos de una vida civil a una disciplina que tenía que ser regia, fuerte, para poder formar soldados con gallardía, con poder, con fuerza. Por eso la disciplina, siempre nosotros sentimos una disciplina muy regia, fuerte, que en ocasiones decíamos, ¿qué estoy haciendo aquí? Esto no es para mí. Pero dentro de nosotros hay algo que nos dice, no, yo voy a soportar porque yo quiero ser militar. Me voy a adaptar a esta vida. Tengo que adaptarme para lograr mi éxito aquí en la vida militar. Y verdaderamente eso es lo que nos ha formado a nosotros como defensores del país, con una fuerte y regia decisión para cualquier situación que nos encomienden, para cualquier misión que tengamos que realizar, y lo hacemos con toda la gallardía y el gusto y el honor. Así es. La verdad, yo quiero expresarle algo. La verdad, yo me siento muy orgulloso de tener la oportunidad de platicar con usted, porque independientemente que yo haya tenido la jerarquía de sargento segundo, yo siempre valoré algo del ejército. Era la enseñanza de los soldados y de los cabos antiguos. Entonces yo cuando obtengo la jerarquía de sargento segundo, yo le daba el respeto a la antigüedad de los cabos. Porque sinceramente, y el manual le dice, el cabo es el que enseña al soldado el amor a la patria y el amor a muchas cosas, a vestirse y a muchas cosas que marca el manual. Cuando usted llega a Nogales, Sonora, ¿cómo fue ese previo antes de llegar al curso? Yo me encontraba en Agua Prieta, Sonora, en la base de operaciones de Agua Prieta, Sonora. Allá llegó un radiograma donde nos hacen ver que nos iban a conducir a nuestra matriz, al 18 regimiento, porque nos iban a poner a prueba a todo el regimiento para poder sacar a los mejores militares del 18 regimiento para para realizar un curso de operaciones especiales en Mexicali, Baja California, en el desierto de la Laguna Salada. Entonces, a todas las secciones nos
concentran al 18 Regimiento en Nogales. Y empezó una previa prueba para todos, en todo tipo de prueba, resistencia, conocimiento, todo lo que implica el adiestramiento militar. Sí. Entonces, ahí fuimos valorados en una serie de pruebas que poco a poco fuimos quedando. Yo recuerdo que al final del camino, pues se quedaron muchos compañeros, muchos de ellos, cuando ellos ya estaban al otro lado ya para irnos al curso. Yo me acuerdo de un compañero que puede decir que la última prueba, que era con un doctor dentista. Sí. A él le encontraron una muela mal y él ya no pudo ir. Entonces él se quedó y él tenía todo el honor de ir, pero por eso no pudo ir. Entonces mandaron a otro de los que estaban ya a prueba, que habían pasado todos los filtros, los habían pasado, porque nosotros habíamos pasado y había un grupo todavía que habían pasado todos los filtros, un grupo de alrededor de unos 20, 30 elementos más. Y ya se conformó la sección de todo el regimiento. Fuimos conducidos a Mexicali para iniciar el curso. El curso ese que es el CEPOE. Es el CEPOE. Sí, ahorita ese curso creo que ya tiene tiempo que no lo... Ya no lo realizan. Es un curso que viene derivado de las fuerzas especiales, ¿no? De las fuerzas especiales que daban a la tropa convencional, sí, para prepararlas un poco más. ¿Cómo inician el curso? Sí, nosotros, bueno, y cuando llegamos a Mexicali, allá nos pusieron otra serie de pruebas. Y pues nosotros ya íbamos preparados, mental y físicamente. Todo lo que nos pusieron allá, todo lo pasamos, todos. Cada uno de los elementos pues ya iba bien preparado. Entonces, estuvimos alrededor de 3 días haciendo pruebas de resistencia y todo lo que implica todos estos cursos. Algo muy importante que quiero comentar también, que con nosotros iba un teniente Cifoa, sí, un teniente que tenía alrededor de 52 años, me parece, 51 años de edad. Entonces, cuando nosotros llegamos a Mexicali, mi general de división, diplomado de Estado Mayor, Eulalio Fonseca Orozco, le hace ver que él no iba a ir. Le dice, usted, teniente, no va a ir. Por la edad. El teniente le dice, mi general, yo estoy al mando de esta sección. No, tu edad no te va a permitir resistir en aquella área árida. Es un calor inmenso que no te imaginas, y tu edad no te lo va a permitir. Entonces yo no quiero fallas. Entonces tú te quedas. Subteniente toma el mando. Le da el mando al subteniente de caballería Alejandro Montalvo Herrera. Entonces él asume el mando. Todavía mi teniente le hace ver a mi general, yo soy maratonista. No importa, el hecho de que tú seas maratonista no te va a permitir que puedas realizar tus ejercicios con claridad. Tú ya tienes una edad muy avanzada. No es lo mismo andar corriendo donde hay aire, donde hay agua, donde hay vida. Acá no hay vida, es muy diferente. Entonces, subteniente, toma el mando. De esa manera nosotros nos conducimos hasta el área del desierto y iniciamos los cursos de operaciones especiales en montaña en una parte de la Rumorosa. Ahí fue donde iniciaron, pero era el curso de como rapel y todo eso. De rapel, operaciones especiales en montaña, hacíamos dispositivos de combate, hacíamos rapel, hacíamos rescates. Ahorita ese curso creo que no los mandaban para acá para el Salto. No, en esa parte, en una parte que se llama el Cañón de Guadalupe, subíamos hacia arriba rumbo a donde estaba toda esa serranía de la Rumorosa. Toda esa serranía hasta lo más alto, allá anduvimos haciendo esos cursos. O sea que el curso del CEPOE venía como por etapas, y una etapa era montaña, es como casi se estaban aventando el curso de fuerzas especiales. Sí, así es, exactamente, efectivamente así es. Sí, porque es el de montaña y luego, entonces pasan el de montaña y después de ese llegan el de desierto. Llegamos a las operaciones especiales urbanas. Ah, ok. Concluyen el de las operaciones especiales urbanas. Y de las operaciones especiales urbanas nos fuimos
a lo que son las operaciones especiales en desierto. Ahí es donde viene lo bueno. Ahí es donde viene lo bueno. Recuerda, ¿qué día fue? Porque yo aquí tengo que ustedes salieron el 28 de julio a realizar el curso en desierto. El 28 de julio fue cuando nosotros salimos a un ejercicio. Fue un ejercicio que nosotros ya teníamos programado. Fue donde pasó la tragedia, pero nosotros empezamos desde el 1 o el 2 de julio. O sea, ya teníamos casi el mes en el curso nosotros. En el curso. Cuando pasa la tragedia prácticamente casi teníamos el mes ya en el curso. Ya teníamos terminado el curso de operaciones especiales de montaña, operaciones urbanas, y estábamos en el curso de operaciones especiales en desierto. En desierto. Uh-huh. ¿Qué día fue cuando ingresan, que hacen la caminata? Nosotros hicimos la caminata el día 29 de julio. Ese día hicimos la caminata, 28 de julio, perdón. Sí. 28 de julio, porque el 29 fue cuando pasó la tragedia. El siguiente día pasa la tragedia. ¿Cuántos días duraron perdidos en el desierto? 3 días. 3 días. 3 días. O sea, ustedes ingresan el 28. El 28 ingresan el 28 entramos a lo que es el ejercicio. Ok. El 28 a las 10 de la noche nosotros hicimos unas operaciones especiales nocturnas. Entonces ahí fue donde pasó la tragedia. Durante toda la noche, todas nuestras operaciones salieron a la perfección, pero al amanecer fue cuando a nosotros fuimos sorprendidos por una tormenta de arena. Casi al amanecer, bueno, a las 4 de la mañana, casi 5 de la mañana. Entonces, cuando esa tormenta de arena nos arropa a nosotros, pues ya no pudimos avanzar. Avanzamos, si acaso, dentro de la tormenta, si acaso media hora, y eso nos hizo desviarnos. Entonces, nosotros lo que hicimos unos hoyos, una especie de hoyos en la arena para cubrirnos del viento con arena. Entonces, ahí nosotros nos cubrimos, pero la tormenta sí duró como aproximadamente 2 o 3 horas. Ya había amanecido cuando terminó la tormenta. Entonces, cuando nosotros retomamos la marcha por órdenes del oficial, subteniente de caballería. Entonces, el sargento segundo Gustavo Romo García, él se da cuenta que no íbamos bien, íbamos mal. Entonces le hace ver al subteniente, el subteniente de una manera muy, pues... Arrogante, le dice, mira, tú sargento, no me vas a decir lo que tengo que hacer yo. Yo soy el oficial que está al mando de esta sección. Entonces el sargento le vuelve a insistir, pero mi subteniente, tenemos que retomar otra vez la dirección. De nuevo, porque vamos mal, el azimut lo tenemos perdido, tenemos que sacar detalle nuevamente que esta es la carta, el mapa. Entonces, nosotros nos guiábamos, cada elemento traía una carta y todos hacíamos ejercicios. Entonces, todos sacamos detalles, todos supimos que íbamos mal. Pero al darse cuenta el oficial que sí realmente estábamos mal, entonces él toma una decisión, dice, miren, es que yo traigo una pauta por donde vamos a pasar el desierto montañoso por lo más fácil, así que no se preocupen. Pero le vuelve a insistir el sargento Gustavo Romo García. Mira, sargento, yo ya no te voy a volver a repetir, tú no preguntes quién es el muerto, tú nomás sigue la carroza. Entonces, el sargento, pues, cabizbajo fue y tomó su formación dentro del avance militar. Aquí quiero hacer una pausa. ¿El oficial era más antiguo que el sargento? No. Era más reclu. Sí. El oficial tenía, yo creo que aproximadamente alrededor de 4 o 5 meses que había salido del colegio militar. ¿Y el sargento? El sargento ya era un militar ya con muchos años de experiencia. Bastantes años de experiencia. Es lo que pasa. Muchas veces a mí me ha tocado esa parte de que los oficiales, y no es por demeritarlos ni nada, pero yo he escuchado cuando los jefes le dicen a los sargentos, sargento, te encargo al oficial, porque la mayoría de los sargentos que son de arma, la mayoría tienen mucha experiencia. Ya cuando son sargentos antiguos tienen mucha experiencia en el monte, y es ahí donde de verdad que a los oficiales les falta esa experiencia. Entonces, aquí no sé si por ahí estaba yo escuchando su historia y hay una parte que se me hizo muy interesante
donde el médico les pasa revista, ¿fue antes de la tormenta de arena o fue después donde detectan que un Transmisiones tenía dengue? Fue antes. ¿Nos puede platicar un poquito de eso? Sí, nosotros cuando partimos a esa travesía que íbamos a salir nosotros a las 10 de la noche, durante ese día, el del 28, llega con nosotros una supervisión. Lleva al mando un mayor de caballería, el mayor Sánchez, y también iba un mayor médico militar. Entonces ellos nos hacen, pues nos pasan revista primero y ese día nos toman como un día franco, se puede decir, porque no salimos a adiestramiento, porque nos iban a estar valorando médicamente. Y nosotros, el médico orgánicamente estábamos pasando con el médico, y mientras que el resto estaba en un redondez, donde ahí estábamos nosotros, pues, con el mayor Sánchez, y él nos decía, no, pues aquí este momento va a ser un momento de esparcimiento, disfruten, ahorita no hay adiestramiento, ahorita los van a valorar, por lo pronto, mientras están en espera, aquí vamos a convivir todos, a ver, orgánicamente cada quien va a pasar al frente, va a contar una historia, va a cantar, va a contar un chiste, algo que llame la atención mientras sean valorados por el médico. Entonces, porque sí, el mayor médico sí nos revisaba todo, de todo a todo. Y ahí fue donde encontró al cabo de Transmisiones, José Luis Cota Santillanes, pues lo encontró con un cuadro de dengue. Y a él le hizo ver que lo iba a evacuar porque no podía, él no iba a permitir continuar en el curso por esa enfermedad que traía. Él prácticamente tenía alrededor de 2 o 3 días con temperatura, dolor de huesos, y manifestaba que no se sentía bien, pues, pero aún así él seguía en el adiestramiento. Él decía que él era importante en la patrulla militar Tecolote, y prácticamente pues él ahí dejó toda su vida, porque cuando el mayor médico le comenta, te voy a evacuar, no, le dijo el cabo de Transmisiones, José Luis Cota Santillanes, no, yo no me voy a ir, mi mayor. Si gusta, búsquese unos mecates y amárreme. De la única forma que yo me voy con ustedes, porque yo por mi propio pie, yo no me voy con ustedes, yo aquí me quedo. Yo soy un soldado mexicano y yo me muero en la raya. Yo prefiero morirme a que me digan en el cuartel que no pude, que soy un rajón, que soy un marrullero. No, yo me muero en la raya y hágale como quiera. Y si me quiere procesar por desobediencia, procéseme, pero yo termino mi curso. A toda costa yo voy a terminar mi curso. Entonces, el mayor médico militar, al ver el proceder de Cota Santillanes, habló con la tropa y dijo que el diagnóstico que él traía. Entonces, pues ahí platicamos, comentamos, no, pues entonces déjele medicinas, nosotros nos encargamos de él. Nosotros nos encargamos de que él se restablezca, déjele todos los medicamentos que él ocupe. Aquí tenemos un soldado de sanidad y que lo atienda a él, y pues nosotros nunca nos imaginábamos que iba a pasar esa tragedia, pues tampoco nunca pasó por la mente de nosotros que una tragedia tal cual como fue pasara. Y cuando el calor arreció, fue más fuerte. Cuando el calor llegó a su máximo nivel, fue el primero que cayó, fue el primero que desvaneció. El cabo de Transmisiones, José Luis Cota Santillanes. ¿Quién fue el que toma el mando? Cuando él cae, ¿quién toma el mando del radio? Pues cuando él cae, el sargento Romo fue el que tomó el mando del radio junto con otros militares, con otros compañeros que movían la antena y trataban de comunicarse. Pero la comunicación, yo recuerdo que cuando ellos estaban moviendo, cuando ya ahora estamos hablando de que en ese momento abortó la operación. Cuando Cota Santillanes queda tirado, ya cae de bruces y ya no puede caminar. Entonces aquí estamos hablando de que la operación ya empezaba a abortar. Fue entonces que el sargento Romo empieza a moverle el radio junto con otros compañeros, moviendo la antena. Y yo recuerdo que yo me regresé por otros 6, 7 compañeros que habían quedado atrás.
Cuando nosotros regresamos con esos compañeros, porque los trajimos cargando para traer todo junto, porque ya era un caos todo lo que se veía, lloraban, gritaban. Cuando llegamos ya con los que se habían quedado atrás, pues ya había otro ambiente. Había otro ambiente de un poco más tranquilo, porque supuestamente habían tenido una comunicación que lo escucharon, no sé en qué parte del país lo escucharon, y que ellos dieron el reporte de que lo que estaba pasando, pues había soldados deshidratados, había soldados deshidratados. Entonces le dijeron, dentro de media hora llegan los helicópteros por ustedes. Dieron coordenadas, pero las coordenadas las dieron mal. Y las coordenadas las sacó Cota Santillana, cuando Cota Santillana ya no estaba muy bien en las transmisiones. Ya no estaba muy bien. Entonces, Cota Santillana ya no, pues estaba muy mal ya. Sí, por el dengue que traía y luego la insolación y todo eso, el calor. Pues al ver que los helicópteros no llegaban, pasó 1 hora, 2 horas, 3 horas y todo se volvió un caos otra vez. Todo el mundo pues lloraba y gritaba y los helicópteros nunca llegaron. Dichos helicópteros nunca llegaron. Cuando el sargento le dice al oficial que iban mal, ¿en ese momento agarraron otro rumbo o el oficial siguió su camino? El oficial siguió su camino. Nunca, en ningún momento cedió a lo que el sargento opinaba, a lo que el sargento le recomendó. Nunca. Él argumentaba que íbamos a pasar el desierto montañoso por lo más bajito, porque efectivamente íbamos a pasar 3 fases del desierto. El desierto arenoso, el desierto pedregoso y el desierto montañoso. Entonces eran las 3 fases del desierto que nosotros íbamos a pasar. No solamente pasar, sino que íbamos combatiendo. Pues nunca, el oficial nunca quiso ceder el brazo a un inferior. Eso fue lo que pasó. ¿El Transmisiones ya había fallecido? No, el Transmisiones no había fallecido. Nosotros, todos estábamos, no había. Cuando yo dejé a la tropa, nosotros decidimos caminar para llegar a la carretera. Todavía nadie había fallecido. Todos estaban vivos, deshidratados, sí había, y muchos deshidratados. Todavía nosotros no nos tocó ver a ningún fallecido en ese momento. Nosotros los dejamos todavía vivos a todos. Cuando nosotros decidimos caminar, dejar a la tropa, fuimos alrededor de 10 militares para que buscamos sobrevivir en esta pesada prueba. ¿Cómo toman ustedes la decisión de irse? Fue por decisión del oficial. Donde él estaba ya, porque él también estaba pues deshidratado. Él de donde estaba pedía agua. Entonces, pero nadie traíamos agua. Entonces él dice, váyanse por aquí. Váyanse por aquí, así con ese tono. Váyanse por aquí váyanse. Aquí está el cañón David, por el cañón David. Váyanse por el cañón David y tomen rumbo a la carretera. Porque si alguien de ustedes tiene que llegar para podernos salvar. Entonces, eso manifestaba el oficial. El sargento Gustavo Romo García, extiende su carta y empieza a sacar detalles. La guía con su brújula y empieza a sacar detalles. Él dice, aquí en esta dirección tengo el cañón de David. Yo voy sobre el cañón de David. Entonces, aquí me dice que tengo una fisura. Aquí me dice que tengo una fisura a mi mano derecha. Entonces, yo tengo que subir por esa fisura. Adelante me voy a encontrar una pendiente de 75 grados, pero a la cual tengo que subir para salvar mi vida. Agarra su carta y se la guarda en su uniforme. El que me quiera seguir, voy sobre el cañón de David. Y se encamina él. Se levanta un soldado, otro y otro. Se empiezan a levantar los soldados a encaminarse hacia ese cañón, porque yo ciertamente donde estaba, pues yo también me decidí a caminar. Entonces, cuando yo me levanto, me quise llevar a un compañero que también es Lloreme Mayo, igual que yo, a Bernabé Montaño Sánchez del Cerro Cabezón, Guasave. Yo intentaba levantarlo y yo le decía, yo le picaba el orgullo a él, le decía a Bernabé Montaño, acuérdate que nosotros los indios
no nos rajamos. Nosotros nos levantamos. Acuérdese que nosotros los indios somos fuertes. Usted también es indio igual que yo. Y no tiene por qué quedarse tirado. Levántese y vámonos. Yo le hablaba en nuestro idioma. ¿En dialecto? En nuestro dialecto. Emposu, Sí. Mai Utia, usted es muy fuerte. Emposu, Mai Utia, usted es muy fuerte. Atoboctia, levántese. Ante, vámonos. Entonces yo le hablaba en el dialecto para reanimarlo. Él intentaba levantarse, pero no tenía la condición de levantarse. Entonces lo que él me comenta, no, me dijo, no, vete, porque, así le decía, vete porque si me cargas, te vas a morir junto conmigo, mejor vete. Entonces yo tomo mis cosas y me dice, Huicho, por favor, le dices a mi familia, le dices a mi papá y a mi mamá que los quiero mucho. A mis hermanos también le dices que los quiero mucho. ¿Pero por qué me dices eso, Montaño? Le dije, porque yo me voy a morir. China el cuero me va a acordar. Me voy a morir. Y yo quiero que cuando tú llegues al Cerro Cabezón, siempre me pongas una veladora en mi tumba. Y yo me le quedo viendo a Montaño. ¿Sabe qué, Montaño? Yo mejor me voy, porque no quiero escucharte todo eso que estás diciéndole. Aquí no va a pasar nada. Aquí todos nos vamos a salvar. No, me dijo, yo me voy a morir. Y te encargo mucho que le digas a mis papás y a mis hermanos que los quiero mucho. Por favor. Y siempre llévame una veladora. Allá donde voy a estar enterrado. Ahí en el Cerro Cabezón. Eso me conmovió a mí. Se me salieron las lágrimas. Recuerdo que me salieron las lágrimas. Pero yo nunca me imaginé que pasara eso, pues. Yo tomo mi maleta. Bueno, ya tenía mi maleta. Y empiezo a caminar. Donde el sargento Romo, ya se miraba una columna donde iba avanzando el sargento Romo junto con el resto de los otros soldados que se habían levantado. Entonces cuando yo me despido de Montaño, le digo, Montaño, yo hasta acá voy a regresar con agua. Espérame nada más, yo voy a regresar con agua. Y él ya no me contestó. Y él se quedó como con la vista volteando hacia el cielo. Pero no me contestó. Y yo tomé el camino a donde el sargento Gustavo Romo García iba con el resto de los soldados que se habían levantado. Más adelante, a 200 metros, me encuentro a René Jaque Ríos. Yo creo que aproximadamente 200 metros, 300 metros, yo me encuentro a René Jaque Ríos. Él vivía cerca de mi comunidad. Entonces, él me decía, ayúdame, somos el mismo barrio, no me dejes morir. Yo soy de Zapotillo, tú eres de Gabriel Iba Solano, somos hermanos, no me dejes morir, ayúdame. Yo me conduzco con él pero él estaba enterrado. Y yo lo empiezo a desenterrar. Entonces, él estaba en puros paños menores también. Y yo le pregunté, ¿por qué te quitas el uniforme? ¿Qué pasó con tu uniforme, René? Es que me quedé solo. Así, me quedé solo. Allá atrás, como a días atrás, se quedaron los demás. Y yo cambié mi uniforme para hacer señal de humo. Y pues ya no estaba bien él. Pues el resto estaba ahí a aproximadamente 200, 300 metros. Entonces, yo lo desenterré y pues me dice, en tu maleta traes agua. Me quité la maleta, le saqué ropa, cosa por cosa de la maleta. No traigo agua, René. En tu ánfora traes agua. Me agarré mi ánfora, me le quité el tapón. No traigo agua, René. Yo te quiero ayudar, pero ¿cómo te ayudo, René? Yo te quiero ayudar. No, me dijo, vete, me traes agua, ve por agua. Yo te prometo que hasta aquí voy a regresar con agua. Yo voy a llegar a la carretera y voy a regresar con agua hasta aquí. Pero
quiero que aguantes, porque yo voy a regresar con agua, René. Y yo cuando ya me enfilo, junto mi ropa, me pongo mi maleta y me enfilo hacia donde el sargento Romo iba con el resto de los que se habían levantado. Pues ya no los alcanzaba a ver, ya se perdieron entre las dunas y ya no los alcanzaba a ver. Pero yo estaba consciente de que el cañón de David, la primera fisura hacia arriba, por ahí los iba a encontrar. Entonces, yo me enfilo hacia alcanzar al sargento Romo y al resto. Entonces, escuchaba a René que me decía, Huicho, mi cabo, Huicho, acuérdate, somos el mismo barrio, no me dejes morir. Y yo le contestaba, claro que te voy a ayudar, René, voy a regresar con agua, te prometo que voy a regresar con agua. Espérame tantito, espérame nada más, aguántame nada más, yo voy a regresar con agua. Y así me gritaba hasta que yo lo dejé de escuchar. Se siente, vio lo que yo sentía ahora en esa condición en la que yo me encontraba, caminando solo, porque ya no alcanzaba. Yo tenía la esperanza de alcanzar al personal que trataba de llegar a la carretera. Pero esos momentos yo creo que fueron alrededor de 3, 4 horas que yo caminé solo. Se siente, pues, ¿cómo le diré? Un vacío. Se siente que no encuentro palabra ¿Cómo explicarlo? Pero una desesperación que me decía que no la iba, como diciéndome, no la vas a lograr, no vas a poder. Entonces, un sentimiento que no. ¿Qué era lo que usted pensaba en su mente? ¿Qué era lo que le daba fuerzas para seguir caminando? En ese momento todavía no tenía el pensamiento fuerte como para decir, de acordarme de mi familia, porque en un momento sí recurrí a esa fortaleza con la familia, pero en ese momento todavía yo sabía que podía sobreponerme a esa emoción, porque es una emoción pues que contraria a lo que es la vida. Entonces, más adelante sí recurrí mis pensamientos navegaron, porque yo también, cuando yo los alcancé, pues sí, en un momento los alcancé, pero lo que le quiero explicar es que cuando yo iba caminando solo, pues es algo, era más desesperante. No tenías el apoyo de nadie, no tenías la vista de nadie, solamente encontrabas ya estábamos en un desierto montañoso, pura piedra caliente, pura soledad, puro calor, una especie de que si me tropiezo aquí, me fracturo, ¿quién va a venir por mí? Una desesperación que te arropa, te llega y casi... De la misma soledad. De la misma soledad. Sí. Pero cuando yo alcancé al resto de mis compañeros, ellos estaban metidos en un recoveco. Sargento Romo con 8 soldados más, estaban metidos en un recoveco y recuerdo que me dice el sargento, pásale, cabo, vamos a descansar un momento. Fue el único que habló, el resto estaban como idos, como su rostro, unos recargados en otros, así, en ese recoveco, recargados con sus miradas pues casi perdidas. Y yo llego y pues yo iba de la misma manera que estaban ellos. Yo me recargo en el último soldado y me quedo recargado también pensando y qué iba a pasar. No me imaginaba tanto sufrimiento que estaba pasando ya en ese momento yo. Entonces, ahí fue donde supe yo que iba a morir. Sentía que no tenía fuerza para poder soportar. Aunque ya me sentía con un poco más de aliento porque estaban compañeros con ellos. Estaba la moral, pero mis fuerzas me decían que posiblemente yo ya no podía, como estábamos viviendo, a como estaba la situación, porque prácticamente estábamos nosotros deshidratados.
ya teníamos el golpe de calor. A nosotros ya nos éramos presos ya del golpe de calor. Ahí en ese momento, cuando el sargento Romo me dice, nos encontramos una bola de una biznaga, pero nos las comimos todas. Y yo buscaba entre los pies, entre donde estaban sentados los demás, encontraba puro gabazo de lo que fue la biznaga. Agarré los pedacitos que habían comido ellos y lo volví a masticar. Pero no tenía nada de líquido ya prácticamente ya ellos habían consumido todo el líquido que tenía esa pequeña biznaga que se habían encontrado ahí, en esa área. En ese momento escuchamos el rotor de un helicóptero. Ta, 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 ta. El sargento Romo, que estaba metido hasta el fondo del recoveco, pasa por encima de todos los soldados, donde nos dice, levántense, soldados, que no escuchan el helicóptero, levántense. Y nadie, pues, hacía el esfuerzo, pero no tenían fuerza como para levantarse. Yo recuerdo que el sargento pasa por encima de mí porque es un recoveco donde estábamos metidos, como una semicueva. Y él pasa por encima de mí. ¿Qué no estás escuchando el helicóptero, cabo? Me dice, ¿qué no escuchas el helicóptero? Pero sí escuchaba, pero no tenía fuerza yo como para levantarme. Entonces yo a duras penas me levanto, logré levantarme y detrás de mí se levantó el soldado Uribe Reyesa, de aquí del 2 de abril. Y el sargento Romo ya le hacía señas al helicóptero. Un helicóptero de la Fuerza Aérea que pasó por el área. Entonces, yo recuerdo que traía en mi uniforme, yo traía un espejito. Y ese espejo yo traté de encandilar a cualquiera que fuera en el helicóptero. Y yo me acuerdo que con la camisa de un compañero que se le había quitado, que estaba puesto entre la piedra, yo le hacía seña al helicóptero y con el espejito trataba de darle una señal. Y sargento Romo con su arma, agarró su arma y le puso en ráfaga a su arma y le metió otro cargador para hacer escándalo y que nos escucharan de cualquier manera. Pero no, el helicóptero pasó y se fue. Ahí fue donde yo desvanecí. Caí con todo el peso de mi cuerpo. Ahí yo esperé mi muerte. Después de que pasa eso, de que usted dice, no, pues hasta aquí ya sin fuerzas, deshidratado, cansado. Prácticamente nosotros como militares sabemos sobre la moral. Y mientras uno esté de pie, la misma moral hace que te levantes. Ahí tuve una experiencia fuerte. Ahí fue lo más fuerte, ha sido lo más, yo le puedo asegurar que ha sido lo más fuerte de mi vida, el saber que vas a morir. Prácticamente yo no tenía fuerzas, yo no tenía formas de rescatar mi vida. En ese momento, con esa condición en la que me encontraba, yo no tenía formas de rescatar mi vida. Entonces, yo lo que hice, me empecé a despedir de mi familia. Empecé con mi mamá, con mi esposa, mis hijos, mis hermanos. Mi mente navegó con todos ellos, con todos. Con cada uno de mis seres queridos. Y al final me quedé con mi hija. Mi hija en aquel tiempo tenía 6 años de edad. Ella fue la que permaneció después de navegar mi mente en todos mis familiares. Yo recordé sus consejos, sus risas, sus palabras, sus miradas de aquella madre. Todo aquello que, lo bonito y lo fuerte que habías vivido, todo eso recordé. Pero después de eso, quien se quedó conmigo fue mi hija, de 6 años. Y yo me empecé a recordar de ella, acordarme de ella, que me decía, sus recuerdos llegaron a mí, donde me decían, papá, qué bueno que llegaste. Cuando ella corría, aquí lo tenía en mi mente, cuando ella corría, yo la agarraba en mi pecho
me jugaba las orejas, todo eso que bonito que yo he vivido con mi hija. Yo estaba seguro que iba a morir, segurísimo. Yo por eso me despedí de mi familia, más de mi hija. Después de esto, entré a una etapa donde yo empecé a recordar mi vida desde que tuve esa razón. Yo recordé que cuando mi papá me compró un triciclo, una bicicleta, y me la compró muy grande. Entonces yo no le alcanzaba los pedales. Y mi hermana me consolaba, me decía, no te preocupes, vas a crecer y vas a alcanzar los pedales. Entonces, de ahí empecé a acordarme todas las cosas más importantes que yo había vivido en mi vida, como si yo tomo la cinta de mi vida y la regreso. Y me recuerdo las cosas más importantes de mi vida. Cuando mi mente llega a donde yo estoy, empecé a orar. Señor, soy uno de tus hijos. Dame la fuerza. Dame el poder que solamente tú me puedes dar. Aquí nadie va a venir por mí. Nadie sabe que yo estoy aquí. Solamente tú sabes que yo estoy aquí muriéndome. Yo soy uno de tus hijos. Dame esa fuerza y ese poder que solamente tú me puedes dar. Y entonces yo estaba en el espejismo. Yo estaba orando y yo le estaba pidiendo a Dios que me diera fuerzas para volver a ver a mi hija. Yo quiero volver a ver a mi hija. Porque ciertamente, mientras yo estaba orando, yo tenía aquí enfrente una visión, una imagen, una visión, donde yo estaba en un ataúd, en el patio de la casa de mi mamá. Pero yo nada más miraba a una persona, a mi hija de 6 años, que me decía, levántate, papá, no te quiero ver ahí. Yo no quiero que te vayas, no quiero que me dejes. Levántate, papito. Yo no quiero que te mueras. Ahí empezó el cambio. Ahí yo me di cuenta que si nosotros mentalmente nos concentramos, podemos lograr muchas cosas. La mente es poderosa. La mente solo basta concentrarnos y poner, ¿cómo le diré? Poner un objetivo, un anhelo en un objetivo. Ahí nació la fuerza de flaqueza, la mía. Porque yo estaba seguro que iba a morir. Segurísimo que estaba seguro que iba a morir. Pero al ver ese sufrimiento en la visión que yo tuve, al ver el sufrimiento de mi hija, de ahí nació la fuerza de flaqueza. De ahí nació este punto que le digo yo que se llama un objetivo un anhelo dentro de un objetivo. Ahí nació la fuerza de flaqueza. Porque mi mente cambió. Yo ya no quería morir. Ahora quería vivir para mi hija. Ahora yo quería salir adelante. Ya no pensé en la muerte. Ahora pensé en la vida. Entonces, yo me mentalicé en vivir y en vivir para mi hija. Yo me di cuenta que me estaba dando resultados. Yo anteriormente no podía mover un dedo. Y cuando me di cuenta, yo estaba hincado. No me di cuenta no supe en qué momento me levanté, cuando no podía moverme. Entonces, ahí fue donde nació la fuerza de flaqueza. La fuerza de flaqueza existe. Es el último paso que uno puede dar, pero la tenemos que desarrollar. ¿Cómo lo vamos a desarrollar? Mentalizándonos. Pero para mentalizarnos tenemos que encontrar siempre un anhelo. Y ese anhelo fue mi hija. Y el objetivo fue volverla a ver. Ahí nació la fuerza de flaqueza. La fuerza de flaqueza existe. No hay cosa, no hay poder
no hay objetivos imposibles que la mente logre hacer. Que no pueda superar la mente, perdón. Que no pueda superar la mente. Solo basta concentrarnos. Yo lo tengo comprobadísimo. Yo lo viví, yo lo sufrí. Y yo me salvé por este sentimiento. Sí. Claro, mi Dios también tiene mucho que ver, porque me dio fortaleza también. Me hizo que pensara, Dios me hizo que pensara, me hizo que tomara, que me concentrara hacia el objetivo y al anhelo. Ahí fue donde nació la fuerza de flaqueza. Me levanté. ¿Cómo va a ser posible si yo estaba dado, si yo no podía? Yo sentía que moría. ¿Cómo fue posible que me levanté? La mente es poderosa. Solo basta concentrarla y desarrollarla. Todo podemos alcanzar. Yo lo tengo comprobadísimo, que todo podemos alcanzar. Así es. ¿Se levanta y sigue caminando con el demás personal o el personal ya se había tomado otro rumbo? En este momento, en esta condición, el personal de los 10 que estaban desmayados. Yo recuerdo que me fui a ver al sargento Gustavo Romo García, y él estaba desmayado. Yo lo escuchaba a él cuando yo estaba en el espejismo. Yo escuchaba a él que decía que ahí donde estaba él había agua, que fuéramos donde estaba él, porque él había encontrado una poza de agua. Y pues también estaba en su espejismo él también. Entonces cuando yo me fortalecí, fui a buscarlo, porque no estaba tan lejos, si acaso estaba a algunos 3, 4 metros de mí, 5 metros máximo, cerca de mí. Ahí yo lo miré, que ya estaba él dormido. Que él ya estaba dormido. El que yo alcanzaba a ver al sargento Romo y al Uribe Reyesa, que también estaba a un lado de mí. Uribe Reyesa también estaba en una especie como dormido. El resto no los alcanzaba a ver porque para salir del recoveco era un terreno muy, muy accidentado. Sí. Estaban tirados entre las piedras, entre las demás, en ese terreno accidentado. Entonces, cuando yo me levanto y me doy cuenta que, como quien dice, me había recuperado, yo le vuelvo a pedir, vuelvo a orar más, vuelvo a seguir orando. Señor, ya me has escuchado, ya me escuchaste, ya me mandas, ya siento tu poder, pero yo siento que necesito más fuerzas. Yo sé acaso podré caminar 300, 400 metros. Y ciertamente era un lugar muy, muy accidentado. Sí. Muy accidentado. Todavía no pasábamos esa pendiente de 75 grados que teníamos que subir. Entonces, yo seguí orando. Pasó con nosotros un milagro. Y verdaderamente es un milagro. De la lluvia. De la lluvia. Sí. A nosotros nos llovió. Nos llovió. Y solamente nosotros, los 10 que estábamos en ese lugar, sabemos de esa lluvia. Esa lluvia fue bendita para nosotros. Esa lluvia nos levantó. Esa lluvia nos mojó el uniforme. Y si el sargento que estaba mal, yo lo miré que se levantó y empezó a decir, saque las mangas, pero extiéndanla y junten las esquinas para recolectar el agua. Y todos nos levantamos. Yo miraba asombrado, pero si ahorita estaban desmayados. Bueno, pues yo también me agarro mi manga y empiezo a recolectar agua. Se terminó la lluvia y en mi vaso estaba lleno de agua. Me tomé esa agua. Entonces, en los pequeños orificios, pues estábamos en un desierto montañoso, en los pequeños orificios que tenía la piedra, pues había charquitos de agua y empezamos a chupar esa agua, a recolectarla con nuestra boca, todos. El soldado Uribe Reyesa traía un envase de Pepsi, de un refresco. Entonces, él chupaba la piedra y lo metía dentro del envase. Y el resto, todo, empezaba, pásame el envase a mí, pásame el envase. Entonces, porque la piedra estaba caliente, sabíamos que en cualquier momento se iba a consumir esa agua. Y recolectamos
lo que pudimos hasta que se secó, pero nos casi llenamos el envase de 2 litros entre los 10, y esa agua nos la tomamos. De esa manera nosotros nos recuperamos. Fue como ustedes agarraron fuerzas, ¿no? Como lo dice usted, sinceramente, es un milagro que Dios les haya mandado esa nube con agua para que ustedes pudieran haber recargado las pilas, haber agarrado la energía que necesitaban para poder seguir caminando. De ahí, después de que pasa la lluvia, ¿qué es lo que el sargento es el que llevaba el mando? ¿Qué les decía? ¿Vamos a continuar el camino? ¿O qué fue lo que pasó? Sargento Romo, cuando ya teníamos el agua, Sargento Romo toma el envase y él dice, con esta agua nos vamos a regresar para llevarle agua al resto del personal que está atrás. Entonces yo le comento al sargento Romo, mi sargento, esa no es una buena idea. ¿Por qué no, cabo? ¿Dónde está tu espíritu de cuerpo? Como militar que eres. Mi sargento, lo que pasa que es muy poca agua allá atrás. Hay 26 soldados sedientos. No los va a abastecer para nada esta agua. Nosotros lo que podemos hacer es que nos podemos tomar esta agua para seguir adelante. Para tomarla más adelante. O aquí no podemos tomar porque prácticamente a ellos no les va a servir. Son muchos elementos y es muy poquita agua. Pues ya le dije, nos vamos a regresar. Entonces, mi sargento, es una mala decisión. Mira, cabo, no me quieras fraccionar a la gente. Si te digo que nos vamos a regresar, nos vamos a regresar. Pero yo no me voy a regresar. Ahorita tengo adelantado yo para seguir adelante. Y voy a seguir adelante. Y empezamos a discutir, el sargento y yo. Y en medio de nosotros se mete un soldado. Cuando estábamos discutiendo, ya nos gritábamos los dos, nos gritábamos. Sí. Era un momento desesperante ya en esas situaciones. En un momento desesperante nos gritábamos, se mete un soldado por medio entre los dos, nos separa y carga su arma. Mi sargento, es agua de nosotros. Y nos la vamos a tomar. Está bien. Y vamos a seguir adelante con esto. Lo que le dice mi cabo Huicho, eso es lo que vamos a hacer. Es ilógico regresarnos. Allá nos vamos a encajonar otra vez. De nuevo. Es ilógico lo que quiere hacer usted. Está bien, calmémonos, está bien, vamos a seguir para adelante. De esa manera ya retomamos otra vez las ideas, porque había momentos, en ese momento se estaba perdiendo la disciplina, sí, claro, la hermandad, pero fue desesperante. Sí, luego la preocupación del sargento también de ver a sus tropas a quedarse, pues, o sea, yo sí lo entiendo cuando habla del espíritu de cuerpo, pues, pero también hay que tomar la situación. Y si ustedes se hubieran regresado, pues yo creo que no lo tuviéramos sentado aquí. Todos hubiéramos muerto. Así es. Todos no nos hubiéramos salvado nadie. Así es. Entonces ustedes toman el camino de nuevo. Nosotros retomamos el camino. Pasamos esa parte que le digo, esa pendiente que estaba desde 75 grados. Yo creo que a esa pendiente nosotros llegamos alrededor de las 11 de la noche, porque caminamos durante toda la noche. Pasamos esa pendiente y durante toda la noche estuvimos pasando esa pendiente porque estaba muy accidentada. Yo creo que pasamos aproximadamente a las 6 de la mañana pasamos todo eso. Y seguimos adelante al siguiente día a seguir caminando todo el día. Y a la siguiente noche llegamos a la punta del cerro. No, al amanecer llegamos a la punta del cerro y ya empezamos a bajar. Encontramos otro terreno muy accidentado donde nosotros tuvimos que amarrar unas cuerdas para poder bajar. Bajamos sobre esas cuerdas porque estaba una especie de un release donde empezamos a bajar. Ya posteriormente, de hecho nosotros de arriba mirábamos, cuando íbamos a la cumbre del Cerro Mayor, de esa serranía, mirábamos la carretera
que va de Mexicali a San Felipe. Y a un costado de la carretera estaba un corral de vacas. Y pegado a la carretera estaba el río Colorado. Entonces, pues prácticamente nosotros ya estábamos, como quien dice, del otro lado ya. Ya íbamos hacia donde había vida. Pero ya íbamos mal otra vez de nuevo. Ya el agua nos hacía falta. Llegamos, conforme fuimos bajando, nos fuimos recargando hacia donde estaba un corral de vacas. Porque nosotros pensamos, ahí debe haber agua. Porque ya nosotros necesitábamos el agua otra vez. Ya estábamos como la primera vez que caímos. Ya empezábamos nosotros otra vez a deshidratarnos por segunda vez. Nos empezaba a pegar el golpe de calor. Llegamos a ese corral, pero encontramos los bebederos sin agua. Pura humedad había. Entonces chupamos esa humedad otra vez de nuevo. Otra vez estábamos mal. Un segundo golpe de calor. Entonces, ahí se quedaron tirados varios de los compañeros. Y retomamos el camino 2. Otro de los compañeros había tomado otra ruta. Íbamos 9 y ese otro compañero solo se fue, solo. Él por su decisión se agarró camino. Pero ya cuando mirábamos la carretera de la punta del cerro, de la cumbre del cerro, y nosotros llegamos a la carretera a duras penas. 2. Ya no podíamos con nuestra alma. Ya estábamos otra vez de nuevo, pero estábamos donde había vida. Yo ahí entendí prácticamente por qué la señora que nos atendió, gracias a Dios, era una enfermera, jefa de enfermeras de un hospital de Mexicali. Ella nos hacía ver que era enfermera. Y cuando primeramente llegamos a la carretera, nosotros miramos que pasó una camioneta y le hicimos la parada. Pero nosotros nos tambaleábamos y ya las fuerzas otra vez nos hacían falta. Entonces, él no se paró la camioneta. Él pensó que nosotros estábamos briagos. Entonces le dije al soldado, ponte en este carril y yo me pongo en el otro. Y los carros se van a parar porque se van a parar. Me he enterado, mi cabo. Entonces, el próximo vehículo que pasó fue una Suburban, pero se paró lejos de nosotros. Y nosotros nos fuimos caminando hacia la camioneta. Cuando de los estribos de la camioneta se levanta una señora y la que iba manejando nos pregunta que si, ¿qué nos ofrecía? ¿Qué se nos ofrecía? Señora, agua, decía, por favor, agua. Se bajan 2 señores. Ellos con miedo, con temor, se nos acercan. Sí. Se nos acercan, poco a poco se nos van acercando porque no tenían miedo ellos. Entonces, al estar cerca de nosotros, ya a escasos metros, le dice a la señora Silvia, los soldados, los militares no vienen briagos, vienen enfermos, hay que ayudarlos. Cada quien, yo recuerdo que me toma de la cintura uno de ellos y a mi compañero otro señor, y ya nos conducen, la camioneta ya se aproxima más hacia nosotros, y en la sombra de la camioneta nos acuestan, y fue donde nos dice ella, por favor sigan mis indicaciones, yo soy jefa de enfermeras de tal hospital, y yo le voy a aplicar los primeros auxilios. Nos desabrochó la bota, el cinto, la fornitura, el botón del uniforme, la camisa, nos abrió y nos dice, por favor sigan mis indicaciones. Ella traía un botiquín y nos checaba la pupila de los ojos y nos dice que nosotros estábamos en el último grado de deshidratación, que no nos podía dar agua hasta que los rehidratara con un baño de lluvia. Ahí entendí yo el baño de lluvia. Ese baño de lluvia que nos mandó Dios con esa lluvia, Él nos levantó a todos. Ella lo que hace, empezaron a parar carros y a pedir las aguas. Y ya les explicó que había soldados que no serán los que andan perdidos. Hace 3 días está saliendo la noticia. Yo creo que son, pero posiblemente sean ellos, pero no nos quieren decir. Ahorita hay que ayudarlos, hay que apoyarlos. Entonces ellos bajaban sus aguas y nos miraban y la señora nos empezó a rociar con agua, a darnos el baño de lluvia. Lo primero que quiero hacer es que
les entre por los poros de su piel, le entre la humedad. Y ya yo voy a ver en qué momento les voy a dar a tomar el agua. Entonces así fue, nos rociaba con agua y de esa manera nos rehidrató, nos dio a tomar el agua, nos repusimos en cuanto lo que es el líquido vital, por eso es el líquido vital. Sí, claro. En cuanto nosotros tomamos el agua, pues nos reincorporamos ya bien con fuerza, aunque no habíamos comido nada, pero el agua era lo que nos estaba rehidratando, nos regresó a la vida. Nos regresó a la vida. Nos regresó a la vida. Y de esa manera nosotros ya le hicimos ver a la señora, a la enfermera, que había otros 8 soldados cerca, a 3 kilómetros de ahí. En eso ella pues ya no había juntado algo de agua de los carros que pasaban ahí. Viene una camioneta doble rodada con 3 tambores de 200 litros de agua. Y el señor les dice que si a dónde iba. Esa agua, ocupamos agua. Hay unos militares que están ocupando la necesidad del agua. Están sobre este camino, hasta donde está un corral un hato de ganado. Ahí se quedaron varios soldados tirados, deshidratados, con golpe de calor. Pues yo voy para allá, esta agua se la lleva a mi ganado, pero si la ocupan, vamos para allá, hay que ayudarlos. Entonces, después de toda la tragedia, se conjugaron. Todo se estaba alineando. Se estaba alineando. Y de esa manera ya nos conducimos hasta allá donde estaban los demás. Y de esa manera ya fueron recuperados. ¿En qué momento llegan ustedes con el personal militar para dar parte? Yo cuando llego a una base militar, porque ya después de esto yo llego a una base militar, me lleva el esposo de la enfermera, me llega a una base militar que está en el campo Mosqueda, que estaba a escasos 3 kilómetros donde salimos nosotros. Ahí estaba concentrado un grupo de militares esperando órdenes para irse a la búsqueda. También estaban grupos civiles especialistas en rescate. Y de ahí de la ciudad de Mexicali también estaba la Cruz Roja Mexicana, la Cruz Roja del Ejército, bomberos, y había personas que estaban voluntarios en camionetas 4x4 a unirse a la búsqueda. Había un contingente grande que ya estaban por meterse al desierto. Entonces, cuando yo llego y me identifico con el guardia, con el que está ahí en la guardia, y ya le digo que soy de la patrulla militar Tecolote, inmediatamente me da el paso, me mira uniformado aparte, y me conducen hasta unas palapas que tiene ahí esa base militar. Y se comunican con el general de división, diplomado de Estado Mayor Eulalio Fonseca Orozco, quien andaba volando en un helicóptero de la Comisión Federal de Electricidad, que también se había unido a la búsqueda. Le hacen ver que un sobreviviente había llegado al campo militar Mosqueda. El helicóptero llega a esa área. Y pues ahí tuvo una mala fortuna con mi general. ¿Qué le dice? Si quiere tomar agua, aquí está el agua. Cuando baja mi general en el helicóptero ahí al destacamento. Baja ahí en el helicóptero al destacamento. ¿Qué es lo que mi general le dice? Mi general me dice: a ver, ¿dónde está el sobreviviente? ¿Dónde está el que salió del desierto? Y yo me dirijo hacia él. Ya me habían atendido. Yo tenía todo lo que era la planta del pie reventado de las ampollas que me salieron, a las que no le hice caso. Y así me dirigí con mi general. Y me pregunta: ¿dónde están los demás? Así con esa soberbia. Sí. ¿Dónde están los demás? Mi general, se quedaron tirados. Pues que se mueran me dice el general. ¿Y tú por qué te viniste? Porque fue una orden de mi subteniente de que alguien tiene que llegar a la carretera. Si uno se me muere, todos se me deben de morir. No quiero a nadie en vivo. A nadie. Si uno se me muere, no quiero a nadie en vivo. Ahí yo tuve un trance muy fuerte. Sentí las ganas de
de agarrarlo de agarrar el pescuezo. Pero primero, mi primer pensamiento fue pegarle un tiro al general. Pero ciertamente yo no traía cartuchos útiles en mi arma, traíamos salva. Los cartuchos útiles yo los traía en la mochila. Entonces yo me quedaba pensando... ¿Jamás dejó el arma, oiga? Yo jamás dejé el arma. ¿Era el FAL o era el G3? El G3, mi fornitura, mi arma, mi maleta, todo traía yo. Entonces yo me quedé pensando, si hago este movimiento, saco un cartucho útil, se lo meto al arma, entre tantos militares no me va a dar tiempo. Entonces mi desesperación, mi coraje, todo lo que traía, mi intención era llegar a agarrarle del cuello. Y estaba el mayor médico, me pegaba en el pecho, porque él me miraba que estaba yo con el rostro perdido, con el rostro perdido. No le quitaba la vista a mi general. En ningún momento le quité la vista a mi general. Yo tenía las intenciones y el mayor, me acuerdo, me pegaba en el pecho. ¡Ey, cabo! ¡Cabo! Me gritaba en el oído y yo estaba cegado. Pues, la verdad, yo estaba cegado. Entonces, cuando mi oído me dice, vamos por los demás soldados, súbete al helicóptero. Ellos te necesitan. El mayor le dijo. El mayor. Ahí fue donde yo volteé con mi mayor y ya se me borra todo esto. Todo eso que yo tenía en contra de mi general. Yo volteo con mi mayor y yo siento que si yo hubiera seguido en esto no me hubiera contenido. Pero por algo lo hacía el mayor. Por algo me pegaba en el pecho, por algo me gritaba. Porque me quería sacar de ese desquicio que yo sentía. Y de esa manera yo me subí al helicóptero y hasta el lugar de la desgracia. Pero cuando llegamos allá ya había... Desgraciadamente mis hermanos, 14 de ellos estaban muertos, descarnados, calcinados, horrendos sus cuerpos. Nunca me imaginé ver algo así como encontrarlos. Yo los dejé vivos porque ciertamente, y usted lo sabe, que entre nosotros existe una hermandad. Nos tenemos que cuidar, nos tenemos que guiar, nos tenemos que defender, tenemos que seguir todos adelante. Sí. Entonces todo esto, pues, en mi mente navegaba y al ver a aquellos hermanos caídos de una forma tan... Le dio el sentido de culpa. Eso era lo que yo sentía, sí. El sentido de culpa. Busqué a Montaño Sánchez, pero no lo encontré donde yo lo había dejado. Busqué a René sí lo encontré en el mismo lugar, pero él también estaba calcinado y le rocié los 2 galones de agua que yo traía en mis manos. Y yo me disculpé de él. Discúlpame, René. No pude. No la hice, no lo logré, hermano. Yo quería encontrarte vivo. Discúlpame. Le rocié los 2 galones de agua. Y conmigo era un capitán, me palmea. Yo estaba llorando ahí donde estaba René. ¿Lo conoces? ¿Sabes quién es él? Sí, él es René Jaque Ríos, de la comunidad de Zapotillo, Ahome, Sinaloa. Y le pusieron un brazalete en su pierna y vámonos, ahorita la van a levantar ahí. Ya me levanté y yo estaba desconcertado. Nunca me imaginé ver a mis hermanos de esa forma, tan cruel. Gracias a Dios que todavía nos sobrevivimos 22 y aquí estamos para seguirla contando. Me contaba usted, no sé si quiere hablar de esto, de cómo los identificaron. También me gustaría que si puede contar la vez que fue el adiestramiento allá a Mazaquiagua, ¿qué es, verdad? La forma como lo identificaron a mis compañeros, pues la verdad fue muy sin profesionalismo, sin hermandad, porque mis compañeros fallecidos, ellos en su momento pues quemaron sus uniformes, su maleta, sus fornituras. Todo su equipo. Todo su equipo quemaron. Prácticamente se quedaron en paños menores. Entonces, y a la hora de identificarlo, pues ellos estaban descarnados, donde los pájaros carroñeros le comieron sus rostros, sus pechos, sus brazos. Aparte de estar descarnados, estaban reducidos, estaban calcinados. Prácticamente no sabíamos quiénes eran quiénes. Estaban irreconocibles. Entonces,
los oficiales de justicia militar, que eran todos los que estaban ahí, nos decían, a ver, acuérdense, ¿quién usaba estas truzas? Pues parece que fulano tal, pues ese es. Y así prácticamente fueron identificando a los muertos. Recuerdo cuando quedaban 3, Mangano, Sutano y Perengano. A ver, aquí hay 3 nombres y aquí hay 3 fallecidos. Tenemos que identificarlos de la misma manera. Y de la misma manera fueron identificados. Y pues yo solamente me quedaba callado porque no era... No, pues es que aquí son muchos sentimientos, oiga. Y sinceramente hasta yo siento ese coraje que usted siente. Porque... Y me extraña que siendo de militares, que saben cómo es el sistema militar, cómo aplicamos los valores y entre ellos el espíritu de cuerpo, cómo no darle la importancia al personal militar que dio su vida en un adiestramiento, que dio su vida preparándose para defender la patria, y cómo señalarlos así, de decir, como lo comenta usted, tienen 3 nombres, hay 3 personas, tú te llamas fulano, tú te llamas mangano, prácticamente ellos decidieron. Porque así lo siento que... O sea, como me lo va platicando, yo lo voy imaginando y siento que así lo han de haber hecho. Así fue. Y eso no, o sea, como dice usted, es falta de profesionalismo y es falta de humanidad, pues. Exactamente eso es, falta de humanidad. Es algo muy difícil, muy complicado para las familias, porque yo sé que esto lo van a ver las familias del personal que estuvo involucrado en ese curso. Entonces sí, es un poco difícil, pero usted me contaba cuando llega mi general y usted habla de esta situación. ¿Nos puede platicar cómo fue cuando llega mi general y les dice que le quiere dar la palabra para que la gente sepa? Sí, cuando nosotros terminamos el curso, pues nos dieron una plática por parte de mi general de División de Diplomado de Estado Mayor, Eulalio Fonseca Orozco, nos da una plática de concientización. Aquí en esa ocasión, él, después de que nos dio la plática, nos pide que si alguien quiere manifestar algo y que diera 7 pasos al frente. Yo los di, los 7 pasos al frente. Entonces, yo le hago ver la forma errónea, cómo identificaron a los muertos, la forma tan desesperante, tan cruel, la decisión, cómo tomaron esa decisión así, de esa forma, de identificarlo por sus paños menores, cuando sus cuerpos estaban descarnados, sus cuerpos estaban reducidos, estaban calcinados. Prácticamente no se sabía quiénes eran quiénes. Entonces yo le hago ver a mi general, la forma como identificaron a los muertos no es la correcta, no me gusta, y yo voy a alzar la voz. Entonces mi general, con una voz pues casi estruenda y con esa, como le llama, arrogancia, Sí. me dice, mira, cabo, tú te callas. Tú te callas. Te conviene más que te quedes callado. Porque yo voy a tomar asuntos con todo lo que tú vayas a declarar, con todo lo que tú vayas a decir. Mi general, yo no me voy a quedar callado. Yo voy a alzar la voz por mis compañeros. Tal vez no en este momento, pero en cualquier momento yo voy a alzar la voz, y es lo que yo estoy haciendo. Y lo voy a seguir haciendo, voy a seguir luchando, porque esto no me pareció, ni a nadie le parece, nunca, porque es algo pues irracional, es algo indebido, totalmente indebido, porque ellos se merecen estar donde deben de estar. Así es, y es que eso es lo que espera uno. Uno cuando está en el servicio de las armas, llega a perder la vida en actos del servicio. Lo que uno quiere es de que lo lleven con su familia. Que si uno pierde la vida, que lo lleven a su lugar. Entonces, yo sí lo entiendo porque yo me he puesto en los zapatos de los compañeros caídos. Y si se lo platico así rápido. Cuando fue lo del primer culiacanazo, cuando levantan a uno de mis compañeros, creo que eran 4, los levantan, yo estaba en mi casa. Yo estaba franco, yo acababa de salir franco. Entonces, cuando nosotros nos mandan mensaje que si podíamos ir a la unidad, que tuviéramos cuidado, que fuéramos, porque ocupaban que fuéramos. Entonces a mí mi esposa me dice, ya no te vayas, me dice, ya estás aquí. Y yo le dije a ella, mira, le dije, es algo que tú no entiendes, pero si yo estuviera en la situación de ellos, quisiera tener la certeza de que mis compañeros van a ir a buscarme, le dije. Entonces yo le digo, yo sí entiendo esa parte, y yo me fui al batallón.
Yo me fui al batallón, llegué, me uniformé, me armé y me puse a disposición de la situación que estábamos pasando. Entonces, esa parte yo sí la entiendo, de verdad. Y desgraciadamente, los únicos que entendemos cómo trabaja el mando somos los que hemos estado dentro del medio, cómo piensan los mandos y cómo tratan al personal. Sinceramente, es un poco complicado. Y usted me contaba de que tardó mucho tiempo para poder contar esta historia, para poder contar lo que pasó de su perspectiva. Eh, no sé si usted gusta platicarle a las personas cómo fue que usted se animó a contar la historia de lo que había pasado en la Laguna Salada. Sí, en un principio, pues yo siempre tuve la idea de hacer ver toda esta tragedia, más que nada lo que pasó con mis hermanos caídos, con los que fallecieron, y pues también la historia del resto de los demás sobrevivientes. Aquí yo siempre quise hablar, pero no sabía si las consecuencias que me podría acarrear al hablar de esto, porque de hecho me quedó muy claro lo que mi general Fonseca me hizo ver, pero no por eso yo iba a quedarme callado tampoco. Yo sabía que en cualquier momento tenía que hablar, tenía que comentar, tenía que decirlo, porque eso no se puede quedar así. Entonces, yo al paso del tiempo, aquí ya estando aquí en mi área, en mi casa, pues ya siempre tuve la idea, pero yo buscaba la forma cómo llegar, cómo de hablar, de la forma que a mí no tuviera represalia. Entonces, yo siempre tuve esa inquietud. Yo llego, me fui a hacer un curso al estado de Tlaxcala, en Mazaquiahuac, un curso que hicimos aquí dentro de la policía. Entonces, a una instalación militar. Estando allá en aquella instalación militar, había un mayor de justicia militar, en el cual yo corrí los conductos para platicar con mi mayor, los que me concedieron esa virtud, y llegué con él. Primeramente me presenté como cabo reservista, que pertenecía al 18 Regimiento de Caballería Motorizada. Le expliqué mi caso. Entonces, él quiso saber más de mi caso, le platiqué de mi caso. Después de esto, le platiqué mi inquietud de llegar con él. Yo le comenté que yo quería hablar, decir, pero había dos casas de noticiero de aquí de aquí de la ciudad, Los Mochis, donde querían hablar, y entonces yo no me animaba, y no me animaba por temor, pero me dijo que no había problema, que yo podía hablar todo lo que yo quisiera, para que yo tenía que sacar todo eso, todo lo que yo traigo lo tenía que sacar para estar un poco más... Sí, liberar esa carga. Liberar esa carga. Exacto. El ejército no te va a hacer nada. Lo único que va a pasar, que te van a visitar a tu casa y te van a preguntar que si todo lo que hablaste en este caso, pues te van a preguntar si es real o lo que tú hablaste. Es lo único que va a pasar, pero el ejército no se va a meter contigo. Nada, no. Llegando a Los Mochis, puedes hacer todo lo que tú quieras con esto. Tienes que liberar todo eso que tú traes. Aparte, tienes que hacer ver a aquellas personas que cometieron esos malos actos en contra de ustedes, aquellos mandos, que el entre en sus oídos, en sus pensamientos, lo que hicieron con ustedes. Y fue por eso que yo ya llegué aquí en Mochis y se animó a contarlo. Me animé a contarla. Aparte de los otros compañeros que sobrevivieron, ¿todavía tiene relación o contacto con ellos? Sí tengo contacto con ellos. De hecho, hay ocasiones en que nos juntamos 3 o 4 hasta 6 elementos de los que sobrevivimos. Y platicamos y convivimos. ¿Se acuerdan? Nos acordamos del caso. Híjole, que la verdad, yo le agradezco mucho por venir a contarlo. La verdad, yo me pongo en sus zapatos y estoy sorprendido y todo. Y más me sorprende que guarde el uniforme que tiene ahí atrás. Que lo guarde, porque ese uniforme prácticamente está guardada toda la historia. Toda la historia del incidente de la Laguna Salada en ese uniforme.
ese uniforme, me sorprende que traiga la bandera. Que traiga la bandera puesta. Esa bandera la traía usted, no le ha cambiado nada al uniforme. Nada, así. Nada. Este uniforme yo lo porté cuando pasó la tragedia. Este uniforme, pues, cuando ya se hizo el rescate de los compañeros, a mí me conducieron al 23 Regimiento de Caballería Motorizada. Entonces, ahí me dieron un uniforme nuevo. Entonces, este uniforme, así como está, este uniforme, yo al quitármelo, pues, lo doblé y lo metí a mi maleta. Entonces, ya no me lo volví a poner. Nosotros nos regresamos al curso, terminamos el curso, y al terminar el curso nos dan 5 días para que viniéramos a ver a nuestras familias. El uniforme seguía colgado, sería doblado dentro de mi maleta. Yo llego a mi casa y lo dejé colgado en mi closet, y yo le digo a mi esposa, este uniforme no se lava, este uniforme no se plancha. Este uniforme va a estar intacto, así como está. Trae la esencia de la tragedia, trae la esencia de lo que nosotros vivimos. Así quiero conservarlo y así lo voy a conservar. Yo al tiempo, después de que yo causo baja, quiero ver mi uniforme, lo veo, lo saco y le empiezo a buscar las bolsas. Me encuentro la carta, esta carta con la que nosotros nos guiamos, la carta de navegación. Posteriormente le encuentro, en esta bolsa, le encuentro esta piedrita yo la traía en mi boca para hacer saliva. Y me sorprendió mucho porque yo no recuerdo en qué momento me la guardé. Me sorprendí porque yo no recuerdo en qué momento la guardé. Y ahí están guardadas, ahí están intactas, con toda la esencia del recuerdo que nosotros vivimos. Sí, claro, pues que está toda la historia. Le quiero hacer una pregunta a mi comandante. ¿Nunca le dieron hasta una condecoración? No. Por valor, por nada. Porque usted fue el que llegó a dar parte del incidente, ¿no? Que fue, o sea, que prácticamente los guió donde estaban los demás compañeros. No, nunca me dieron. Solamente nos dieron un reconocimiento nada más. Y El reconocimiento fue por el curso. Por el curso nada más. Pero nunca les dieron, o sea, una condecoración ni nada. Híjole, aquí está, sinceramente, aquí es cuando uno entiende cuando el mando es que la palabra, yo creo que la tengo que decir, no la puedo disfrazar. Pero desgraciadamente el mando es culero. Sinceramente, porque a mí me ha tocado ver condecoraciones sin chiste. Condecoraciones que le dan por darle cumplimiento a una orden. O por hacer ver de que algo está pasando dentro del medio. Sinceramente, ojalá y este video lo pudiera, que llegue al mando que tenga que llegar. Porque para mí, aunque usted ya no esté en el activo y usted sea una persona que sea un reservista, para mí merece una condecoración, un reconocimiento. ¿Por qué? Porque usted y los compañeros, para usted y todos los compañeros que sobrevivieron, porque sin ustedes no, siento yo que no hubieran dado con los cuerpos de los compañeros caídos. Y ya como es el mando, me corto uno, si no, ahí los deja. Entonces, para mi punto de vista, siento yo que hizo falta esa parte muy importante, que como se premia el valor dentro de las Fuerzas Armadas. Un reconocimiento, para muchos un reconocimiento, o como lo pueden conocer las personas civiles, una medalla. A lo mejor para ellos no es mucho, pero para nosotros como militares, cuando hay actos de valor y diferentes cosas, para nosotros un reconocimiento de eso es algo muy, muy importante. Hay otra cosa que yo le quiero mencionar. Yo sé que no va a pasar, ¿verdad? ¿No le gustaría que su uniforme estuviera en donde están el Museo Histórico del Ejército, donde tienen las cosas más importantes que han sucedido en el medio?
por la historia, porque la tragedia de la Laguna Salada no es un acto sencillito. O sea, es algo que está marcado dentro de las Fuerzas Armadas. ¿No le gustaría que algún día su uniforme estuviera ahí con la historia de lo que pasó? Sí, claro que sí. Le comento esto porque sabemos que hay un museo, pues, de las Fuerzas Armadas. Entonces, ojalá y este video el mando lo vea bien y hay mucho que hacer. Sinceramente, le vuelvo a repetir esto, para mi punto de vista, usted se merece un reconocimiento. Usted y los compañeros que sobrevivieron, sinceramente. No sé usted cómo vea esa situación. Sí, sí me gustaría porque ahí quedaría por ciclos y ciclos y Sí, la historia estaría intacta así es. en una parte como esta. Así es. Y el detalle aquí está de que el uniforme, porque ese uniforme trae una historia, pues. Son como las banderas. Las banderas no son destruidas. Una bandera, las banderas de guerra de las unidades, si esa bandera tiene algo histórico, no son incineradas, no son destruidas. Las banderas quedan guardadas con la historia del acto que pasó. Entonces, yo sé que el uniforme no es una bandera, pero es un acto de las Fuerzas Armadas que está bien marcado. Y para mi punto de vista, estaría muy bien que estuviera en el lugar indicado. ¿Por qué? Porque a esos lugares llegan los estudiantes de las escuelas de sargentos, de los diferentes planteles militares, del colegio militar, del colegio del aire, y ahí que esté plasmado el uniforme de esta tragedia, que trae mucha enseñanza para las nuevas generaciones, los nuevos mandos que vienen graduándose de las escuelas militares. Ese uniforme tiene mucha enseñanza por todo lo que pasó, por todo lo que vivieron y por la forma de las órdenes que se fueron dando, las órdenes del mando, de esa arrogancia que conocemos que la disciplina militar es una disciplina rígida, es una disciplina dura y nosotros sabemos soportarla, pero hay ocasiones como esta que no se debe de olvidar la humanidad. ¿Por qué? Porque es la misma tropa que protege al mando, es la misma tropa que le da la seguridad al mando. Entonces, queramos o no, pertenecemos o pertenecimos al ejército mexicano, no fue a cualquier cosa. Entonces, sinceramente, yo estoy muy agradecido porque usted esté aquí. De verdad, hay otra cosa que usted quiera compartirle, no sé, a la familia de los compañeros caídos, a los compañeros que todavía siguen en vida, algo más que quiera decirle a las personas. A la familia de los compañeros que he ido, pues decirles que ellos se fueron con un gran honor. Ellos demostraron al país y al mundo entero de qué estaban hechos. Ellos no sintieron en su momento la desesperanza de no hacerlo. Ellos iban con la convicción de servir al país. Ellos eran unos grandes militares, unos grandes guerreros. Y allá donde están van a seguir siendo unos grandes guerreros. Yo me siento orgulloso de ellos. Y también de sus padres, de sus hermanos, porque ellos sintieron toda esta tragedia. Todos ustedes sintieron esta tragedia en carne propia. Y por lo tanto, también un reconocimiento para ustedes por haber tenido un familiar, un hijo, un hermano de esa talla. Y en mis compañeros sobrevivientes, de igual manera, de pues hacerle ver que estamos, gracias a Dios, estamos aquí vivos para seguir contando la historia y de la cual yo también me siento muy orgulloso de ellos porque nosotros como hermanos nos apoyamos, nos dirigimos y hasta la fecha, donde quiera que estamos, pues nos hablamos o nos encontramos, nos abrazamos, nos saludamos con esa energía, con esa paz, con esa alegría de saber que aquí seguimos para seguir adelante y seguir contando la historia. Muy bien, pues yo ahora sí que ya no puedo decirle más, ¿verdad? La verdad,
estoy muy agradecido con usted. Nuevamente se lo vuelvo a recalcar que esté aquí, que sea parte de uno de los capítulos del podcast de Sargento 43, que siento yo que va a hacer conciencia en las nuevas generaciones y aquellas generaciones que le gusta saber de las Fuerzas Armadas. Esta historia de la Laguna Salada no es cualquier historia. Y aquí va a quedar plasmada y va a ser conocida por muchas personas. Entonces, si ya no hay nada más que decir, pues yo creo que aquí vamos a dar terminado el capítulo. Recuerden darle like, compartirlo y suscribirse al canal. Y pues nos vemos en el siguiente capítulo.